Hola, ¿qué tal? De nuevo les saluda Héctor aquí con el hermano Víctor, Buenas aquí en noches. nuestro estudio bíblico de los miércoles, aquí en Centro Fe en Acción. Les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo. Y esta noche vamos a tocar el tema que el pastor inició este domingo pasado, que es retomando la familia. Y vamos a hablar acerca de algunos puntos claves de la importancia de la familia, la importancia del hogar, el papel de el esposo y la esposa, mamá y papá en el hogar, y qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de la estructura familiar. Claro, Porque yo creo que en estos días especialmente la estructura familiar se escucha mucho a menudo en las noticias, en las campañas políticas, en todo lo que se está viendo a nivel mundial. Y Víctor, yo creo que este tema es importante porque según como yo lo veo, yo creo que el sistema del hombre, el sistema del mundo, está tratando de cambiar lo que es la estructura familiar según la Biblia. ¿Tú cómo lo ves? no es correcto. Ha sido algo muy sutil, no es algo que se ve, no fue un golpe o un mover radical, sino que ha sido algo que se está año tras año, ley tras ley, se ha estado derribando o tratando de alguna manera formarse de otra. Y es como el enemigo trabaja de esa forma. Nunca te dice la consecuencia del pecado, pero solamente te dice, es verdad que La si duda, la comes, semilla de la duda, ¿verdad? claro, la semilla de la duda o de la curiosidad que está fuera de la palabra, fuera de la verdad, que es lo que Sí, estamos hablando. Porque cuando hablamos de la familia, estamos hablando de el orden que Dios estableció, del sistema nuclear de la familia y el por qué es así y no como se está hablando ahora. correcto. Y yo creo que el porqué de por qué debemos hacerlo de la manera de Dios, yo creo es la pregunta clave, es la pregunta más importante, porque según Génesis capítulo 1, cuando la Biblia dice que Dios bendijo a Adán y Eva, estaba hablando de en sí el primer matrimonio, la primera estructura familiar. Dios les dijo, los bendijo Dios y le dijo que se multiplicaran. Y yo creo que ahí vemos la importancia de lo que es el hogar según la palabra de Dios, porque en lo que concierne a una familia, en una relación entre esposo y esposa, relación de padres a hijos, hay una dinámica que Dios ha establecido, una dinámica que se da en el diario vivir, que realmente no se puede reemplazar o se puede duplicar cuando es un hombre y un hombre, por ejemplo, o una mujer y una mujer. Y yo creo que cuando uno se empieza a desviar de la estructura según la palabra de Dios, pues empiezan a darse problemas. Y en muchos casos lo que estamos viendo hoy es, en cierto punto, un experimento, porque hoy en día ya permiten, pues, uh, que los hijos sean criados por parejas del mismo sexo. Entonces, yo creo que por qué, vamos a hablar en detalle, por qué lo debemos de hacer a la manera de Dios. ¿Qué es lo que, porque mucha gente pregunta, bueno, eh, eh, dos hombres, dos mujeres se aman, tratan bien a sus hijos, ¿por qué no puede ser de esa manera? ¿Tú qué tienes que decir acerca de eso? Al respecto de que dos hombres y dos mujeres, Sí, o sea, por qué no es un ambiente saludable según lo que estamos viendo aquí en la claro. palabra de Dios? Bueno, primero porque nos estamos basando a lo que dice la palabra y yo creo que ya tenemos 2 o 3 semanas hablando de esto. Y Sí, el primer capítulo y el segundo capítulo de Génesis, Dios empieza a detallar cómo se formó el mundo, el sistema de orden, pero dice la palabra de Dios que para Adán no había alguien a su capacidad, mm, alguien con quien él podía compartir. sí, Y él ya había nombrado los animales, Dios le había traído los animales para que él los nombrara. Pero también la escritura ahí dice que en el segundo capítulo de Génesis, dice que para Adán no había una ayuda idónea. mm, Esa ayuda idónea tiene que ver con algo que ningún otro ser le puede ayudar a ese hombre. es De verdad. la misma manera, hay cosas que la mujer tiene que no le puede dar otro hombre a un hombre. Son diferentes. Muy distintos. Yo tenía esa conversación con mi hija hace unas 2 semanas y ella me decía, extraño a mi mamá.
me hace mucha falta. Ujú. Y claro, yo como padre le puedo dar la palabra, le puedo dar vida, puedo compartir para edificarla, Sí, pero hay cosas que yo como papá no le puedo dar a ella. correcto. Y yo creo que eso es un punto muy importante porque una de las cosas que el pastor estaba comentando el domingo pasado, estaba hablando un poco en general, porque yo sé que en enero vamos a entrar en una serie específicamente para la familia, dirigida hacia la familia. Uno de los puntos importantes que el pastor tocó era el aspecto del respeto. Entonces, si estamos hablando de que según la estructura de Dios, es varón, es hembra, es mujer y hombre y mujer que son padres con sus hijos. Hablando del tema del respeto, yo creo que muchas veces, desafortunadamente, muchas parejas tienen conflictos, en algunos casos terminan en divorcio porque no se saben respetar. Y muy bien lo has dicho tú, el hombre y la mujer no solamente físicamente, obviamente son diferentes, pero sino en su manera de ser, en lo que es su alma, su mente, sus emociones, su voluntad. El hombre es muy diferente a la mujer. Entonces, hablemos un poco del respeto. ¿Cómo dirías tú que el respeto se puede demostrar de una manera ah, ah, am, divina entre un hombre y una mujer dentro del hogar? ¿Cómo se ve el respeto de Dios? Claro, si vamos a desempacar o a deslizar esto, yo creo que primero tenemos que entender que cuando Dios dijo que para Adán no había una ayuda idónea, ahí tenemos que determinar que en ese sentido sí hay igualdad. Mm, Y por la sociedad como ha sido y como se ve hoy en día, sí, y por eso se ve lo que se está viendo, ajá, porque no se ha entendido el respeto. ujú, No hablo por las mujeres, solamente hablo por lo que vemos que no está basado en la palabra, correcto. que el hombre a veces se ha sentido y en la historia se ha habido que se pone en un nivel más alto que la mujer. Mm, por Eh, muchas diferentes razones. Claro, pero igual vemos eso, que cuando ya pasa así, entonces ya hay una actitud del hombre hacia la mujer y luego la mujer en los 60s y los 70s, por lo menos en este país, se levantó y dijo, no, nosotros somos independientes y podemos ver. Ujú, Ya empieza a haber una división. ujú, Como trabaja en la familia y como trabajó en el matrimonio que yo tenía, no siempre, hasta que lo entendimos, fue de esta manera que si yo digo algo siendo la cabeza de la familia, pero mi esposa dice, pero la palabra dice esto, en cualquier área, en la formación de los niños, en las finanzas, en las decisiones que estamos tomando a diario, yo tengo que entender que si ella me está dando la palabra, lo que los dos, como hijos de Dios, hemos decidido que es la verdad absoluta en nuestra vida, entonces, no importa, y me ha pasado y me pasó, que aunque estaba yo muy molesto, muy enojado, muy frustrado, o lo que estuviera sintiendo en ese momento, como yo sé, no es que me están dando bibliazos, ajá, pero me estaba hablando en amor, o me sí, estaba hablando en amor y me estaba compartiendo, pero la palabra nos enseña esto. Ahí yo tengo que decir como el hombre, ajá, ¿sabes qué? Eso es verdad. Dame un minuto, déjame ir a desempelotarme, a desfrustrarme. ajá, Y cuando yo y para mí era muy sencillo, yo me iba a correr, me iba a hacer ejercicio, me iba en la bicicleta ujú, o lo que yo iba a hacer. Y durante de esa hora o lo que fuera, yo estoy dándole vuelta y hasta que la verdad me dice a mí, ¿estás listo? Y ya yo regresaba y decía, sí, estoy listo. sí, Entonces ya yo encontrando el momento adecuado con la sabiduría que Dios nos dio, oye, ¿sabes qué? Pues sí, es verdad, estaba un poco pues molesto, frustrado, pero tienes razón. sí, Igual del otro lado. ujú, Y esa es una forma muy práctica como vemos ese respeto que se desarrolla. correcto. Y yo creo que dijiste algo bien importante que es la piedra angular, creo yo, de lo que estamos compartiendo aquí acerca del respeto, es de que al fin del día los dos se sujetaban a la palabra de Dios. ¿Verdad? Inclinaban su A la propia verdad. voluntad a qué es lo que Dios dice. Y yo creo que teniendo eso al frente, obvio, no es fácil, es algo que uno lo va aprendiendo a medida que va desarrollando su madurez espiritual,
la madurez en la relación. Yo creo que Ah, ahí en ese aspecto, porque perdón que interrumpa, pero sí es importante, es cuando Dios también habla del dominio propio, se habla de dominar las emociones. sí, Y tenemos que, porque si no hay dominio de las emociones, de poder identificar cuando la emoción, siendo buena porque Dios no la dio, está mal ubicada en ese momento, ah, no nos podemos mover por eso. Por eso sí, dice la palabra que nos guiamos no por lo que vemos, sino por fe sí, en su palabra. Y eso requiere, es una práctica que hacemos todos los días. A mí me pasó esta tarde, antes de llegar aquí, ajá, que mi hija me dijo, papá, y la más pequeñita me dijo, necesitamos que ir a la tienda porque tenemos que comprar tal y tal cosa. Y le dije, no, nada más vamos a ir a comprar lo que lo que necesitamos. realmente necesitamos, sí. Ujú. Y ella bajó la cara, me dijo, bueno, entonces mejor no voy. Y se fue. Y después regresó y dijo, pero papi, la maestra me dijo. Y yo caí en cuenta y dije, es verdad. Y yo le dije a ella, you're right and I'm wrong. Tú Sí, estás bien y yo estoy mal. sí, Ok, y ya le dije a mi hijo, llévatelos para que ella vaya a escoger. sí, Porque le estoy dando el derecho a una ajá, niña de 7 años, porque la verdad me dice, ya, eso ya se había comprometido. sí. Y mi compromiso es con la verdad. Ese es dijiste algo bien importante, porque la palabra dice de que Dios le dijo a Adán y Eva que tengan dominio, pero les dio la directiva, tengan dominio sobre todo, pero nunca les dijo, ten dominio sobre Eva, Eva, tú ten dominio sobre Adán. Y tú lo dices bien. Si yo mismo ejerzo dominio propio, mi mujer ejerce su propio dominio propio, nos inclinamos a qué es lo que la palabra de Dios dice, yo creo que muchos roces en la vida, en el matrimonio, pueden ser eliminados al Es entender correcto. eso. Una de las cosas que creo que yo creo que en lo que concierne el respeto es, si busco el bien de mi pareja, ella busca el bien mío, yo creo que muchas de las cosas se pueden ir alineando, porque obvio, uno pues se casa con una persona que ama y que respeta y son mejores amigos. Si siempre estamos con esa idea, yo creo que muchas de las cosas se pueden evitar, pero tú mencionaste algo ahorita que creo que es bien importante y creo que es un poco controversial porque el pastor habló el domingo acerca, uno de los puntos que tocó era de que en la sociedad hoy en día se ve que muchas veces, él dijo, los padres obedecen a los hijos en vez de los hijos obedecer a los padres, como es la estructura Familiar. la familiar. Y tú mencionaste algo que es bien importante, que yo creo que en este caso se debe mencionar, porque una de las cosas que vemos especialmente en nuestra cultura, la cultura hispana, si los padres cometen un error y los hijos tienen la razón, como en este caso diste el ejemplo, hey, ¿sabes qué? Sí, tienen la razón, la maestra dijo que necesitamos tal y tal cosa. Tú reconociste que mi hija tiene la razón, y en cierto punto, pues no podemos decir que, no creo que se pueda decir que fue una obediencia, sino que tú te inclinaste a lo que es correcto, tú la respetaste. Sí, es ser correcto a la verdad, pero lo que tú mencionabas que hoy en día se ve en la sociedad y es muy, muy seguido porque él hacía el comentario en cuanto a, bueno, lo hizo, yo sé porque hablo sin detallar porque era un tema personal para él, pero cuando los hijos muchas veces, los padres obedecen a los hijos en ese aspecto, es manipulación. Sí, Y cuando uno manipula, ya vamos mal porque estamos rompiendo el mismo principio que Dios estableció. así O es. hoy en día, cuando un niño o un joven o una jovencita salen, ¿no? Que dicen en inglés que salen del closet, ¿no? O se revelan que, pues, a mí yo tengo esta tendencia de que me gustan las niñas o el varón dice me gustan a los muchachos por temor a no perder esa relación, Sí, entonces ceden a lo que saben que es incorrecto. Pero tenemos que ver, y eso no es algo que de repente pasa. sí, Y ahí tenemos, yo estaba teniendo una conversación y es difícil hablar de esto, pero es necesario.
que tenemos que entender que eso que pasó no es que no no se pueda corregir, o sea, no pueda uno, porque ahí es donde entra la oración y la sabiduría y hablar, pero eso viene de algo que ya tiene años, y el pastor habló de retomar de lo que están enseñando en las universidades, en las escuelas, de los amigos, Sí. y es cuando a veces uno no está velando o formar a los niños de los principios Sí, de Dios. de la palabra. Y no queremos hablar de eso porque dice, uy, ¿cómo Claro. dice el dicho en español? De esa agua nunca beberé. Ajá. No, pero tenemos que reconocer que si hicimos algo mal o no hicimos algo que deberíamos de hacer, por eso estamos viendo la cosecha. Vamos a hablarlo de esa manera. Estamos viendo una cosecha de algo que o no se sembró o se sembró. Y al decir no se sembró es no sembrar el tiempo, no sembrar la palabra de Dios, Sí. no sembrar que hay que hacer Dios primero en nuestra vida. Siempre va a haber algo, una carencia o algo que no pasó ahí. Y lo digo y lo decimos con todo respeto, no es para hablar, pero igual se puede corregir eso. Pero ahora estamos hablando de corregir algo que requiere mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo por algo que no se hizo. Sí. Pero obediencia a los hijos no es malo. Tenemos que reconocer la raíz de lo que estamos obedeciendo. Ujú. ¿Sí hace sentido Sí, eso? sí, respetando pues lo que es correcto, respetando al hijo en vez de querer manipular. También hay mucha manipulación de parte de los padres hacia los hijos. Correcto. Y eso se ve muy seguido y obviamente las consecuencias las vemos en la sociedad. Yo creo que muchas de las barbaridades que se ven en las noticias, cosas que ocurren en la sociedad, muchas veces uno se pregunta, Dios mío, es el resultado de un, un fracaso en lo que es la paternidad o enseñar ciertos principios, ciertos valores que desde la infancia se enseñan. Y el pastor lo dijo también el domingo, que es un punto bien importante, que la escuela debe servir como un complemento a la educación que los hijos reciben dentro del hogar. Sí, la educación empieza en el hogar, pero hay una escritura que el pastor estaba usando que yo quisiera profundizar porque va a la raíz de todo lo que vamos a estar hablando en lo que sigue de este tiempo. Y dicen en Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Jesús es la palabra. Correcto. Entonces todo lo que vamos a hacer debe ser en el nombre del Señor, o es decir, tenemos que hacerlo con un propósito según nos enseña la palabra. Así es. Y cuando estábamos haciendo el comentario hace poco, yo todos los días que me levanto, y es consciente en mí ahora, no siempre lo fue así, que yo me levanto, yo tengo 5 hijos, yo empiezo, no en orden, pero empiezo con uno y después con otro y después con otro y después con otro, y tomo tiempo individualmente en conversación, a veces de 1 minuto, a veces de 2, y no forzadamente, no es que tiene que ser, tengo que hablar contigo 10 minutos ahora. No, cuando voy viendo la oportunidad, todos los días voy entrando, y en inglés se dice que estás derramando sobre ellos. Sí. Estás sembrando en ellos. Correcto. Y todos los días yo hago con propósito desde que son pequeños. Sí. Por ejemplo, un ejemplo práctico. Estás sintonizados con ellos. Yo siempre hago estas 2 preguntas. Se la hago a todos mis hijos. Pero yo le decía a mi hijo más pequeño, oye papi, y le digo todavía al más joven, le digo, oye papi. Al mayor. Le decía al mayor, pero ahora le digo al menor. Okay. Pero siempre lo he dicho, Sí. oye papi, cuando íbamos a la escuela, ¿con quién te vas a casar? ¿Te vas a casar con una italiana, con una americana, con una mexicana? Ajá. Ay, no me hables de esas cosas, papá, porque les da asco. Sí, claro. Pero Se ¿sabes sienten lo que raros. yo estaba haciendo? Yo estaba formando en ellos. Tú te vas a casar como Dios manda. Correcto. Tú te vas a casar con una mujer. Sí. A mis hijas les digo, oye mami, tú te vas a casar con un italiano, con un francés, con un mexicano, con un chileno. ¿Con quién te...? Ay, papi, no me hables de esas cosas. Esa conversación va cambiando cuando van creciendo. Ya cuando entran a la preparatoria o la prepa, que se le dice, Sí. yo les decía, no me vas a salir con los chavos hasta que estés en la universidad. Y luego le decía yo a mi hijo, no me vas a salir con una chava hasta que tengas
la edad correcta y estés en la universidad. Bueno, ahora mi hijo está en la universidad y está saliendo con una muchacha. ¿Y qué puedo hacer? Sí. Esa fue mi lo palabra. que le dijiste. Eso fue lo que yo le dije. Entonces ya ahora las conversaciones, oye, ¿y cómo está con Dios? Oh, papá, es que todos los días vamos a la iglesia en los domingos y acá y allá. ¿Y qué aprenden? Sí. Entonces no para esa conversación. Siempre estás depositando en ellos porque va a llegar el momento, y con mi hijo ya casi estamos terminando, donde tú ya puedes o los tienes que soltar, porque si no, no van a aprender. Sí, sí. Y van a quedar... Ya están grandes, son adultos. Sí, pero en digo, casos, en inglés hay una palabra que se dice sheltered, que viene siendo como que los tienes... muy protegidos, sobreprotegidos. Sobreprotegidos de los elementos, de las cosas, y la única manera que se les va a cementar la vida de Dios es así. Él va a votar por primera vez, le dije, te vas a ir conmigo. Sí. Ajá. Le dije, vamos a ir a votar, y para que no te vayan a salir con otra, pues especialmente en estos tiempos, ¿no? Sí, sí. Le dije, mira, tú vienes conmigo, llévate tu credencial, tu licencia de manejar, de conducir, vamos ahí, yo te voy a enseñar cómo trabaja esto y así. Sí. ¿Por qué? Porque esa es parte del modelar, de enseñarle a mi hijo la responsabilidad de ser un ciudadano de este país, de que tiene, si no hablas, no tienes el derecho de después andar quejando. Sí, uno no se puede quejar si no vota. Yo creo que el punto clave de lo que estamos hablando aquí, de retomar la familia, y yo creo que tú lo has dicho bien, es que tenemos que ser el ejemplo para nuestros hijos. Al fin del día, los hijos van a hacer lo que los padres hacen, no lo que en general lo que los padres dicen. Correcto. Tenemos que ser un ejemplo, una extensión de la esencia de Dios. ¿Cómo es Dios con sus hijos? Así debemos de ser nosotros con nuestros propios hijos, como tú lo dijiste. Tomar interés en ellos, cumplir nuestra palabra, ser consistentes. Yo creo que una de las peores cosas que un padre puede hacer para dañar la confianza que los hijos tienen en los padres es no cumplir con su palabra. Prometer algo y no cumplir es muy dañino con los niños, especialmente los pequeños. Pero yo creo que esa es la clave, la piedra angular de retomar la familia en lo que concierne el reino de Dios, es ser ese ejemplo divino, esa extensión de Dios y poner el ejemplo bíblico, seguir la estructura como Dios la ha establecido en su palabra. Perdón, hay otra escritura que yo quisiera mencionar, ya sé que nos quedan solamente unos pocos minutos, pero sí lo veo muy importante, y es en Efesios capítulo 6, versículo, del 1 al 4, pero me voy a enfocar en algo, y ahí quiero profundizar. Dice, en el versículo 1 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Bueno, la semana pasada o la antepasada hablamos que las promesas, cuando hablaba de la economía en el Viejo Testamento, eran basadas en te portas bien, te va a ir bien, te portas mal, te va a ir mal. Correcto. Pero ahora estamos en un nuevo pacto, ¿sí? Pero hablando de retomar la familia, este principio, y ahí lo tomo yo, y yo tuve unas conversaciones, lo voy a decir aquí, como mi suegra, pero realmente no la veo como mi suegra, la veo como mi madre. Ajá. Pero cuando mi esposa fue a estar con el Señor, se me ocurrió de repente, bueno, esa relación ya no existe, porque la suegra es mientras estás casado. Sí. Pero ella no está conmigo. Ajá. No porque nos divorciamos, porque se fue a estar con el Señor. Sí. Entonces ahí fue la oportunidad donde yo me senté con mi suegra y le dije, mire, usted, le digo suegra, pero usted sabe que no es mi suegra, usted es mi segunda madre. Ajá. Y aquí nada cambia, todo sigue igual. Sí. Usted es mi madre y la voy a honrar como honro a mi madre. Ajá. Y eso fue algo que mis hijos vieron, porque nos sentamos en la mesa redonda, donde se platican las cosas, donde se llevan las conversaciones, y hasta la fecha le dije, usted tiene llave y ya sabe, aquí pues nomás llámeme, porque a lo mejor llámeme antes de entrar, porque pues a lo mejor me no llegue como paracaídas, así nomás. No por eso, pero porque a lo mejor uno pues, sí, se acaba de salir del baño de la ducha. Está en su intimidad, en su hogar. Claro, pero le dije, aquí no hay
nada ha cambiado. Usted llegue y esta es su casa y el refri, o sea, ¿me entiende? Esa es una manera de seguir mostrando el respeto y Así los es. hijos ven eso y saben que la abuelita y mom, que es el nombre que le han puesto a ella, siempre bienvenida y nada cambia. Y eso es, ¿por qué? Porque yo lo tomé y a mí como me lo digo, porque estamos hablando de formas prácticas, Sí. de respeto. Para mí, yo me acordé de Ruth y Noemí. Sí. Y Noemí, muy buen ejemplo. sí, porque Noemí dijo, bueno, suegra. aquí ya no hay nada, pues hijas, regresen a sus cada casas. quien a su lado. Y Ruth dijo, no, es que eso no es así para mí. Aquí sigue la relación. Y ella estaba entrando en una área de pacto que no se entendía y por eso es que esa historia está ahí. Ella eligió ser ligada a ella, perdón. Sí, Y vemos el resultado final de esa fidelidad. así es. Y eso es igual otra forma de respeto. Es en cada relación que tenemos, con los hijos, con el cónyuge, con mi hermano, con mis amigos que están aquí ahora. Cuando llevamos ese respeto y ¿qué haría Jesús? Porque es lo que dice la Escritura. Hagamos en el nombre de Jesús. Sí. Bueno, ¿cómo lo haría Él? Tratar a la gente con el amor del Señor. Eso, es respetar a la gente porque eso es lo que está haciendo falta ahora. Sí. Y, sí. y lo que pasa es que ahorita, cuando estamos hablando, tú hacías la pregunta de por qué el hombre y la mujer y no el hombre y el hombre y la mujer y porque ¿cómo se pueden seguir los principios de honra a tu madre y a tu padre? O sea, no puede existir eso si... ¿Quién se va a sujetar a quién? Y no, es que no se puede porque no se puede. Biológicamente no se puede, es imposible. Y yo creo que esa es la clave, finalizar en ese punto que al fin del día lo que realmente importa no es mi opinión, tu opinión, la opinión de los demás, es la opinión de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Que realmente no es ni siquiera una opinión, es Dios manda las cosas, las ha establecido de cierta manera para que el ser humano, la mujer, tal como el hombre, estén en su óptimo estado de felicidad, de realización, de gozo. Y este tema es muy profundo, realmente podemos entrar en muchas cosas en esto. Yo sé que la serie que el pastor va a iniciar al inicio del año va a ser de mucha bendición para muchas personas, así que de nuevo vamos a seguir hablando de estos temas, los que estamos tocando los domingos. Vamos a profundizar más en detalle en las áreas donde creemos que podemos aclarar un poco los detalles. Y compartan esto, porque estos mensajes, sí vamos a entrar en escritura, pero más vamos a empezar a detallar cómo trabaja esto en una forma práctica. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos que este consejo sea el consejo que uno recibe en la mesa, sobre el café, así como tú hablarías con un amigo. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Esto se ve en una forma práctica de esta manera. Compartan el mensaje, háganle like, mándenlo por donde quiera, porque no sabemos si lo que vamos a compartir sea exactamente lo que necesita la persona que está pasando por un crisis matrimonial o por un crisis con sus hijos o por un crisis con la madre o con la suegra. No lo sabemos, pero Dios sabe. Sean obedientes, compártanlo y háganle like. Así es. Así que de nuevo, gracias por estar con nosotros. Este estudio bíblico de los miércoles, como dice Víctor, por favor compartan. Recuerden, nos vemos aquí de nuevo la próxima semana a las 7 de la noche. Y recuerden, si quieren contribuir financieramente también a este ministerio, recuerden que nosotros somos Tierra Fértil. Estamos tocando a muchas diferentes áreas del mundo, a muchas diferentes causas. Estamos haciendo mucho bien con los recursos que están siendo sembrados en este ministerio. Pueden visitar nuestra página Action Faith Center, Centro Fe en Acción. Pueden dar a través de la aplicación de PushPay y también pueden mandar sus contribuciones, sus donaciones por correo también. Así que de nuevo, muchas gracias y que pasen buena noche. Nos vemos la próxima semana.